Las revoluciones nunca han aligerado el peso de las tiranías, solo lo han cambiado de hombros. Hola, bienvenidos y gracias por su atención al tema de hoy. Desde que Cuba conquistó su independencia de España, ha venido sufriendo el martirio de tiranías y revoluciones. De 1925 a 1933, el tirano fue el cruel Gerardo Machado, y cuando los estudiantes y una huelga general de toda la población lograron por fin derrocarlo, después de motines sangrientos que culminaron en una matanza de oficiales del ejército, un suboficial entró a llenar el vacío que dejaba el déspota, el sargento Fulgencio Batista, quien a fuerza de intrigas e intimidaciones llegó a coronel, luego a general y con el tiempo a presidente de la República. Este fue peor tirano que Gerardo Machado. Entonces Fidel Castro derrocó a Batista y Castro fue peor que Batista. ¡Qué macabro jueguito este! Machado sacudió la tiranía de España, Batista derrocó a Machado y Castro destronó a Batista. ¿Sería esto lo que inspiró a Óscar Muñoz a componer la curiosa canción que grabó Celia Cruz con la Sonora Matancera? Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, les hinchan los pies. En mayo de 1959, la entonces veterana Dicky Chapley publicó un artículo en la revista Selecciones titulado Fidel Castro y la liberación de Cuba. Es un artículo bastante extenso que presenta un pormenorizado relato de la manera en que Castro llega al poder, su origen, su cultura y sus grandes batallas, hasta que al fin tomó el poder. Veamos un resumen de dicho artículo. Fulgencio Batista, el hombre fuerte de Cuba, era profundamente odiado en su propia tierra. La guerra civil venía chisporroteando a todo lo largo de la isla durante muchos meses sangrientos. Cerca de 10.000 jóvenes, hombres y mujeres, vestían el desteñido uniforme verde de los rebeldes y 12 veces más ese número, o sea 120.000, se hallaban estrechamente unidos a un atrevido movimiento clandestino de resistencia. En esas fuerzas militaban desde el millonario, los campesinos, oficinistas, profesionales, universitarios, militares y muchachas de la sociedad. Sus redes se extendían hasta los exiliados y los simpatizantes que vivían en Miami, en Nueva York y en media docena de capitales de América Latina. El movimiento revolucionario había llegado a enormes sumas de dinero. Había reclutado y equipado soldados, había comprado armas, las había introducido de contrabando y hasta había llegado a fabricarlas. Mantenía a las viudas y a los huérfanos de la guerra y cuidaba de sus heridos. Lo único que no había logrado era obtener espacio en las columnas de la prensa mundial. La opresión de Batista nunca fue más efectiva que cuando la ejerció contra los corresponsales. Logró casi destruir la profesión de reportero en Cuba y a los pocos que quedaban los engatusó para convertirlos en aliados inconscientes suyos. A las emisoras de radio cubanas se les asignaron longitudes de onda de modo que causaran interferencia a las norteamericanas para hacer ininteligibles sus comunicaciones. El gobierno de Batista era señalado como un mal gobierno, de corrupción, de terror. Batista en el comienzo desempeñó el papel de dictador
con ciertos toques de magnanimidad, hizo que los trenes funcionaran con horario, limpió de basuras y de mendigos las calles, castigó la avaricia de los tenderos, los choferes y otras gentes que estaban en contacto directo con los turistas. Inició uno de los programas de construcción de más aspiraciones en América Latina: carreteras, túneles, edificios de oficinas, de apartamentos, hospitales, orfanatos. No obstante esto, 2/3 partes de la población seguían viviendo en aldeas y caseríos en calidad de colonos advenedizos alrededor de las grandes plantaciones de azúcar y café. Pronto se supo que por lo menos 1 peso de cada 5 que se gastaban en el pujante programa de obras públicas se quedaba en los bolsillos de alguno de los secuaces de Batista. El mismo dictador acumuló para sí una fortuna que se calculaba en $300 millones y otros centenares de fortunas se hicieron por medio del robo oficial. Alrededor de su imperio de corrupción, el dictador levantó un cerco de policía secreta cuyos flamantes automóviles color aceituno, provistos de aparatos de radio y ametralladoras, se convirtieron bien pronto en símbolos de terror. Se sabía que toda estación de policía en las grandes ciudades tenía su cámara de tormentos. Los cubanos acabaron por creer que ninguna persona detenida por esa policía volvería a salir con vida de sus calabozos, y con el tiempo muchas familias fueron viendo confirmados sus temores. Encontraban los cuerpos mutilados de esposos, de hijos, adolescentes aún tirados en el arroyo. Bueno, de todo lo que se dice aquí, lo que más me llamó la atención es la manera como la reportera concluye. Escuche. ¿Con qué acierto desempeñará el nuevo gobierno, el de Fidel Castro, su misión? El tiempo lo dirá. En el momento de escribir estas líneas, el programa político de Castro no está definido todavía, pero existen motivos para creer que la administración se orientará en orden al beneficio del pueblo, y en ese sentido se han dado ya pasos muy significativos. Cuba es hoy una nación libre del terror. Se han restaurado las libertades públicas y la corrupción se está exterminando, todo lo cual representa un avance notable logrado a despecho de los más grandes obstáculos. El mundo libre abriga la esperanza de que ahí nazca la verdadera democracia a que el pueblo cubano tiene derecho. ¿Y vieron en qué terminó todo el arrebato de Fidel Castro por la justicia y los derechos humanos? El gobierno de Castro, como remedio a la tiranía de Batista, resultó peor que la enfermedad.